Vamos a retomarnos al origen en el contexto histórico donde el ejército musulmán conquista esa parte de la península ibérica española, el Al-Ándalus, y vamos a empezar hablando de esa figura histórica española de Don Pelayo, que es una figura, bueno, para nosotros mmm, importante para todos los españoles. ¿Qué hay de verdad detrás del mito y detrás de sus leyendas? A ver, el tema de Don Pelayo, al igual que otras muchas figuras que se han ido configurando con el espacio temporal del tiempo y todo, tiene una mezcla entre realidad y mito. Eh, para entender, sobre todo, yo me gusta empezar estos temas hablando de la Reconquista, del término, porque el término de Reconquista no suele ser un término que surja durante la época en sí misma que de la Reconquista. Por ejemplo, cuando aparece Don Pelayo, no entendían como tal cuál era el término este, sino que va apareciendo posteriormente, conforme va pasando el tiempo, en las crónicas, como un símbolo de identidad política, de identidad nacional, a la hora de los reinos cristianos poder legitimarse como tal. Ahora bien, nos centramos en Don Pelayo. Los musulmanes llegan a la península en el 711. ¿Por qué llegan a la península? Cuando llegan está el reino visigodo de Toledo, que acaba de perder a su líder, que era Witiza, y tras su muerte aparecen dos candidatos al trono, que era Don Rodrigo y Águila II. ¿Qué pasa con los partidarios de Águila II? Que necesitan una mayor ayuda para conseguir derrotar a Don Rodrigo, que era la principal aspirante. ¿Hacia dónde miran? Miran hacia África. ¿Hacia quién? Hacia los musulmanes, porque era una potencia emergente en la segunda ola del Islam, por así decirlo, de no mucho poderío. Entonces, esa ayuda deciden marchar hacia la península ibérica, sobre todo pidiendo ayuda a Walid I, decide llegar en Tarik. ¿Qué hace? Llega a la península con 7.000 hombres, 7.000 bereberes en el 711, y junto con la ayuda de los partidarios de Águila II, derrotan a Don Rodrigo. Objetivo original, no tenían la pretensión de llegar a la península y quedarse, pero conforme fue pasando el tiempo, vieron que tenía muchas posibilidades agrícolas, ciudades y tal, entonces decidieron, vieron una oportunidad de poder quedarse. En el 712 vuelve a venir otro líder musulmán, como fue Musa, y con 18.000 hombres árabes, no bereberes, como hizo Tarik, decidieron la conquista, el inicio de la conquista del territorio. Llegaron hasta Sevilla, Carmona y Córdoba, y llegaron sobre todo hasta la capital del antiguo reino visigodo, hasta Toledo. ¿Qué pasa? Cuando llegaron a Toledo y las conquistas ya se habían afianzado, declararon como soberano al musulmán Walid I. Ahora bien, desde el 712 se inicia lo que se conoce el periodo como la conquista y inicia un espacio temporal que abarcará lo que conocemos hasta 1492. Pero, ¿cuándo inicia la reconquista española? Por así decirlo, o el término de reconquista, en el 722. ¿Cuándo? Cuando aparece Don Pelayo. Este personaje no sabríamos decir realmente si era un noble visigodo, un líder local, una especie de... O también incluso los historiadores recientemente abogan como una seña de identidad nacional, como que de identidad política que se fue creando para legitimar como una nueva dinastía de un reino cristiano que se tomara como el punto de partida del avance cristiano, sobre todo hacia el sur. O sea, el inicio lo hace Don Pelayo. Exacto, es el punto de partida de Don. Ahora bien, mito o realidad. No sabemos quién era exactamente, lo que sí sabemos es que hubo una pequeña escaramuza en lo que se conoce como la batalla de Covadonga, que pues, oscila entre la realidad o el mito. Según algunos historiadores apuntan a que eran muy pocos los hombres que tenían, incluso decían que era surrealista la situación, de que incluso algunos hombres no tenían ni armas ni nada, simplemente se pusieron en un contexto favorable de montañas y la atacaron, básicamente. Incluso las crónicas musulmanas nos hablan de que cuando atacó Don Pelayo contaba con 30 años salvajes, o sea, y apenas tenía hombres. O sea, ¿cómo puede ser que eso marque una batalla épica? Pues realmente hay que entenderlo como una situación real, pero también como un símbolo de partida de lo que viene siendo el avance cristiano y de lo que se conoce después como la Reconquista. Es como el punto de partida del avance cristiano hacia toda la reconquista del territorio anterior al reino visigodo. ¿Qué tan importante fue esa batalla de Covadonga? Fue importante desde el punto de vista simbólico, sobre todo, porque a nivel militar, 30 años no representa una fuerza mayor, ¿no? Por así decirlo. ¿Es la más exitosa de Don Pelayo? Es que
como tal, es difícil afianzar eso porque realmente no sabemos exactamente quién es. Sabemos que fue el rey del reino Astur, pero batallas destacadas, la más famosa sin duda alguna es la de Covadonga. Si tuvo alguna participación mayor, creo que se desconoce como tal. Entonces, sí podemos decir que sería la más importante y sobre todo una de las más importantes de la historia de España, de la Edad Media y sobre todo de lo que conocemos ahora como la seña de identidad de nuestro país. Fue temido por los propios musulmanes. A ver, esto es como todo. Si tú atiendes a las fuentes cristianas, las fuentes cristianas te dicen que era sí, un máquina, ¿no? Por así decirlo. Te dirían que les temerían y tal, pero... Que seguramente sí. Entendemos que sí, ¿no? Entendemos como que... Claro, claro. A ver, se puede entender que sí, pero... Ya te digo, fue un referente, fue un líder y pues sí, es el que marcó el inicio y es muy importante y sí que podemos decir que fue temido en ese aspecto. Y sobre todo fue que marcó el inicio del fin muy lejano, claramente, pero el inicio del fin de lo que conocemos como el Al-Ándalus, posteriormente, con la caída del reino nazarí. Entonces, digamos, se podría decir que la figura de Don Pelayo es como que marca esa huella también los musulmanes de, como tú has dicho, el inicio de esa reconquista y da a entender que el ejército español que era duro, ¿no? Era, como siempre se ha dicho. Claro, a ver, no podemos hablar como tal de ejército español, pues sobre todo en el 722, pues nos estamos remontando a que ni siquiera tenían sentimiento de unidad. Por eso no podemos hablar de reconquista en ese mismo año, sino hablamos en siglos posteriores ya. O sea, estamos hablando de que sobre todo lo que pretendían era afianzar su territorio, expandirse y consolidarlo. Entonces, sí que marca un punto fundamental y es que sobre todo el norte de España, que si nos remontamos sobre todo a Roma, es el territorio más difícil de conquistar y es donde encontramos las mejores técnicas de guerrilla y no eso. Entonces sí que podemos decir que fue un punto muy difícil de conquistar y que se atragantó tanto a musulmanes como a romanos. Algo tendría de especial, claramente. Entre otros nombres como Don Pelayo también estaría el del Mío Cid. O sea, entraría en ese... Sin duda en esos nombres históricos, ¿no? Españoles. Sin duda alguna. Si tenemos que quedarnos con los dos personajes más importantes de la historia de España de la Reconquista, hablaríamos de Don Pelayo y del Cid. Probablemente ambos, es lo que tú has dicho previamente, oscilan entre el mito y la realidad. La realidad. Probablemente del Cid conocemos bastante más que de Don Pelayo, pero aún así estamos hablando de dos personajes muy carismáticos y que son fundamentales para construir lo que nosotros conocemos como España a día de hoy. Aunque en la Edad Media no podemos hablar de ese término como tal, porque había existencia de muchos reinos. Entonces, pues a nivel del Cid, sobre todo podríamos destacar lo más importante que se conoce, sobre todo que a nivel militar era un gran líder, tuvo muchísimo repercusión. Incluso, aquí uno de los temas más controvertidos que puede tener es que lo podemos considerar un poco en su época como un personaje de Juego de Tronos. Que aquí es donde empezamos a ver la controversia de su personaje, ¿no? ¿Quién defendía? Pues a su mejor postor. Es cierto que el Cid siempre se mantuvo fiel a Castilla. ¿Por qué? Porque defendió a Sancho II, que era su amigo, su rey, y a quien ayudó a unificar todo el territorio que su padre le había dejado. Pero cuando Sancho II cae y llega Alfonso VI, que es su hermano, el Cid, por ejemplo, decide, cuando mantiene unas relaciones buenas, pero llega un punto en el cual las relaciones se distancian. ¿Y qué hace el rey? Lo destierra. El famoso destierro, el primer famoso destierro del Cid. ¿Y a dónde? Aquí deja que se vaya con 300 soldados y su familia. ¿A dónde se marcha el Cid? Pues aquí uno de los puntos que podemos definir un poco entre realidad o mito, ¿no? Se va a la taifa de Zaragoza. La taifa de Zaragoza era un musulmana. ¿Por quién luchó entonces el Cid en ese momento? Por los musulmanes. También sirvió, se dice que también sirvió a reyes musulmanes, ¿no? Exacto, al rey de la taifa de Zaragoza, Mustadir se llama, y luego su hijo Mustamir, no me muy parecido, sí. Pero claro, podríamos pensar, podría luchar contra algunos musulmanes, porque los musulmanes en la península estaban enfrentados entre sí constantemente, que eso fue una de las claves del deterioro de la Al-Ándalus, por así decirlo. O sea, que también, digamos que Rodrigo Díaz de Vivar, en este caso, el Cid Campeador, lo hizo por un bien mayor. Él luchaba, digamos que no iba con nadie en esa guerra, ¿no? No, a ver, era un mercenario. Era un mercenario, sí. Claramente. Es lo que la historia muchas veces intenta tapar en ese aspecto. Fue un mercenario en toda regla. Era el mejor, salvo por Castilla, que fue fiel a ellos. Todo lo que vino después, realmente, pues que le pagara mejor, quien le proporcionara más territorio, más consolidación, fue por lo que luchó.
Entonces, en ese momento que estuvo al servicio de la taifa de Zaragoza, luchó contra reyes cristianos, luchó contra Aragón. ¿Cómo puedes decir que un símbolo de la cristiandad y de la reconquista luchara contra sus propios cristianos? O sea, es un término muy complejo, una forma muy difícil de discernir. ¿Qué pasa? Que progresivamente fue cogiendo muchas repercusiones a nivel nacional y por donde iba tenía mucho potencial, pero en la época como líder militar era muy respetable, pero tampoco se reconocía como un líder total de defensa de la cristiandad como lo entendemos ahora, como un noble caballero que defendía los ideales de Castilla y de España. ¿Por qué? Entonces, ahora es, ¿por qué ha llegado a nuestros días esa imagen del Cid así, de como un símbolo de héroe nacional? Pues aquí entra ya más en los siglos, el Cid del siglo XI, los siglos XII y XIII, aparece el Cantar del Mío Cid. El poema. El poema. Una obra literaria que nos habla de qué nos Que habla. mezcla la leyenda con el mito, ¿no? Ahí está. Ahí es donde se conforma esa imagen de que el Cid, por ejemplo, es un noble caballero castellano que representa la lealtad, los ideales de la virtud, de la guerra. Idealizaron la figura, ¿no? Exacto. ¿Y por qué la idealizan? La idealizan porque toda nación necesita crear su seña de identidad. ¿Y qué necesitaba Castilla en ese momento? Crear su propia seña de identidad para luchar contra quién. Contra los musulmanes. Ahí está. Porque tenían que hacerlo ver como un héroe, como un símbolo de unidad para poder luchar contra todo, contra el enemigo que eran los musulmanes. Fíjate hasta el punto de lo que buscan consolidar, que por así decirlo, lo incluye aquí, la famosa batalla de las Navas de Tolosa. Esa batalla en 1212. Antes de eso habían ocurrido dos batallas en las que los cristianos habían sufrido derrotas duras, sobre todo como la de Alarcos. Pues era muy difícil que en el territorio los reyes cristianos se unieran. Pues en 1212, la batalla de la Nava de Tolosa, se consiguieron unir los tres reyes, Castilla, Aragón y Navarra, y hicieron la mítica carga de los tres reyes, que estaban perdiendo la batalla, se juntaron los tres reyes, y eso ha pasado a la historia de España. Y consiguieron doblegar a los musulmanes y se inició ya el final casi del inicio de la caída de los musulmanes. Esa es la importancia de crear una conciencia entre todos los líderes y sobre todo los seres nacionales, así tener un símbolo que representara eso.